Antes de platicar con Luis Donaldo Colosio, me da mucho gusto saludarte. José Manuel Haro, titular de la Autoridad Investigadora de la COFESE. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto en saludarte. ¿Qué tal, David? Buenas noches, gusto saludarte nuevamente. Oye, José Manuel, hoy dicen que concluyen ustedes que hay espacio para pensar en prácticas monopólicas en el sector del autotransporte. ¿De qué estamos hablando? Sí, primero me gustaría destacar que el sector del transporte y la logística son prioritarios para la Comisión, ya que es el mecanismo a través del cual las personas se mueven a sus centros de trabajo, visitan a sus familias, se movilizan mercancías. Es en ese sentido que esta actividad, que es fundamental para que la economía funcione bien, es un sector prioritario para la Comisión. En este sentido, nosotros iniciamos una investigación en 2002 que tiene que ver con el autotransporte federal de pasajeros. ¿Y por qué es relevante este sector en particular para México y para los consumidores? Pues básicamente porque el 95% de las personas que utilizan algún servicio de transporte lo hacen a través de este medio, es decir, el transporte aéreo, el transporte por ferrocarril o bien el transporte marítimo, pues en realidad son digamos que medios de transporte muy secundarios comparados con el transporte terrestre. Entonces, nosotros iniciamos una investigación por barreras a la competencia de insumos esenciales, que se trata de un procedimiento en el cual, si nosotros identificamos la ausencia de condiciones de competencia, podemos identificar barreras del tipo normativo, del tipo estructural o de tipo de comportamiento, de tal manera que podemos sugerir recomendaciones y establecer órdenes a los agentes económicos para que modifiquen su comportamiento, cambien las estructuras de mercado y los mercados sean más dinámicos en beneficio de los consumidores. En este caso en particular, nosotros definimos algunos mercados, no voy a entrar mucho a ese detalle que no es tan importante en este momento, pero dentro de los mercados que encontramos, ya sea por el tipo del producto, es decir, por la categoría de los autobuses y por la dimensión geográfica en donde operan estos, lo que estamos viendo es que hay mercados muy concentrados. Es que hay regiones del país en donde solamente hay un operador en este mercado. Entonces, hay que tener en cuenta que hace algunos años la Comisión sancionó a los agentes que participan en esta industria más de 1.200 millones de pesos por estar realizando prácticas colisorias. Ahora bien, ¿qué es lo que observamos en esta investigación en particular? Que hay algunas estructuras de mercado que hacen que se facilitan estas estructuras colisorias, que se resten los incentivos a competir por el mercado y que de alguna manera los consumidores estén observando mayores precios y menos opciones de ruta para los consumidores. En ese sentido, lo que estamos proponiendo con esta investigación es que se realicen desinversiones, ya que existen algunas empresas que participan como competidores, pero al mismo tiempo son socias con otras sociedades. ¿Qué sucede cuando por alguna razón eres socio con otro cuatro? Pues efectivamente lo que haces es competir menos intensamente con tu amigo, ¿sabes? También estamos identificando que altos directivos están participando en múltiples empresas que teóricamente deberían estar compitiendo. Entonces, eventualmente, cuando concluya el procedimiento de manera definitiva, estaríamos ordenándoles, en caso de que el Pleno de la Comisión confirme nuestras conclusiones preliminares, estaríamos ordenando que estos directorios cuidados, es decir, estos altos funcionarios que forman parte de los consejos de administración de las empresas, pues ya no funcionen en múltiples agentes económicos que podrían ser competidores entre sí. Y además que eso permite presuponer la existencia como de un cártel, ¿no? O Así es decir, o de coalición para repartirse de una mala manera el mercado, ¿no? es correcto. Imaginemos una situación. Piensa en dos reinos que deberían de competir y eventualmente para eliminar a la competencia hacen una coinversión. En el pasado, ¿cómo eran las coinversiones? Pues hacen un matrimonio entre las dos familias que eventualmente podrán estar compitiendo por un territorio más grande, ¿no? Llamémoslo de alguna manera muy coloquial. Eso mismo sucede en este mercado. Estamos viendo que hay empresas que tienen coinversiones y esas coinversiones distorsionan los incentivos a competir eventualmente, ¿no? Tienen altos funcionarios que forman parte de los consejos de administración de otras empresas que deberían estar compitiendo y que de alguna manera estos altos funcionarios pues restringen la intensidad competitiva. Hay que recordar que estas empresas que estamos ordenando eventualmente desinvertir ya fueron sancionadas por colisión en el pasado, ¿no? Entonces, claramente tenemos la muestra de que tienen los incentivos a competirnos dadas estas estructuras de mercado. Si me permites un momento, también me gustaría destacar que... Tú puedes hacer lo que quieras, este es tu programa. Muchas gracias, David. Estamos sugiriendo también que se realicen algunos cambios regulatorios.
¿En qué consisten estos cambios? Actualmente, para poder operar en este sector, tú necesitas tener un permiso con una ruta específica, necesitas tener acceso a una terminal, y en ese sentido lo que estamos proponiendo es que en vez de que te den un permiso por ruta, tú tengas un permiso a nivel nacional que te permita operar en cualquier parte, siempre y cuando se cumplan determinados estándares de calidad, servicio, en beneficio de los consumidores. Entonces, en este sentido estamos ofreciendo una serie de medidas que de alguna manera están identificando que van a permitir cambiar la estructura de este mercado que es tan importante para los consumidores. Te repito, el 95% de las personas viajan a través de este medio y es mucho más utilizado por parte de los hogares pobres. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Es que se modifique esta estructura para que eventualmente los beneficios de la competencia puedan llegar a los consumidores. Ahora, ¿cuáles son las sanciones a las que podrían hacerse acreedores estos altos directivos? Eventualmente, una vez concluido el procedimiento de esta segunda fase del procedimiento, pues cabe destacar que yo con este dictamen lo que estoy haciendo es identificar algunos problemas y le estoy dando a conocer al mercado y a los agentes involucrados en esta investigación cuáles son mis resultados preliminares y posteriormente ellos tendrán la oportunidad de presentar las pruebas, presentar sus argumentos ante la comisión. Una vez finalizado este proceso, el Pleno podrá confiar o no la serie de medidas y órdenes que yo estoy proponiendo en esta investigación y eventualmente cuando las empresas decidan por alguna razón no cumplirlas, pueden tener las sanciones equivalentes al 10% de sus ingresos. Ahora, ¿cuándo se va cuál sería la siguiente fase, la tercera fase, donde ya el asunto llega a que lo vote el Pleno? Ahorita tenemos que dejar correr el plazo en el cual las empresas pueden manifestarse y después de un proceso de desahogo de pruebas en donde se va a construir un dictamen que le va a permitir al Pleno tomar una decisión. Cuando el Pleno tenga una decisión final, por ejemplo, en el caso de confirmar esta idea de realizar desinversiones entre estas empresas que no están compitiendo efectivamente en el mercado, ellas tendrán un año para realizar esta desinversión correspondiente y eventualmente generar nuevas sociedades que le agreguen dinamismo al mercado de autotransporte de pasajeros. Hablabas desde el punto de vista regulatorio y decías que sean unas como concesiones federales. ¿Cómo pedaría esto? Que pudieran tener. ¿Cómo se expandiría? Porque, corrígeme si me equivoco, salvo pocos casos en el autotransporte, parecería que son muchos locales divididos, ¿no? Sí, acá desde el punto de vista regulatorio está este tema justamente de la necesidad de, por ejemplo, contar una terminal. Hay otros países en los cuales para operar el servicio de autotransporte de pasajeros no necesariamente requieres de una terminal para operar, simplemente con ciertos estándares de seguridad, de calidad y de recurrencia en términos del horario en el cual se presta el servicio, se puede operar perfectamente sin la necesidad de tener una terminal específicamente como exige la regulación. En ese sentido, cuando se hagan los cambios regulatorios correspondientes por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, nosotros lo que estaríamos observando son nuevas modalidades de prestación en el servicio. Por ejemplo, actualmente en las reglas del juego, si un agente económico quiere prestar el servicio de autotransporte de pasajeros, forzosamente necesita un autobús. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede cuando la ruta, por ejemplo, es más pequeña en términos de demanda de los consumidores? Podrán entrar con un servicio en el cual se presta a través de vanes, ¿no? O estos pequeños autobuses, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo... Claro, por con esta rutas serie o de por recomendaciones, frecuencias, ¿no? O sea, también puede ser. Así es, hay muchas modalidades, ¿no? Entonces, lo que importa es que los participantes de este mercado tengan flexibilidad para poder entrar fácilmente a cualquier ruta, pueden entrar fácilmente a cualquier horario, o bien escoger un modelo de autobús más conveniente de acuerdo a la naturaleza propia de ese mercado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una ruta donde a lo mejor no hay muchos pasajeros, pues no necesitas un camión para 40 pasajeros, es pequeño, una pequeña van donde a lo mejor caben 12 o 15 pasajeros y que de alguna manera puedes perfectamente satisfacer las necesidades de los consumidores en ese lugar. Lo que estamos haciendo en este procedimiento es mandar una serie de recomendaciones para que el marco regulatorio actual se modifique y se abra esta flexibilidad. Cabe destacar que durante el procedimiento de esta investigación tuvimos el contacto con el regulador sectorial, que es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la que conoce como ahora la CIT, que antes era la SCT, uh-huh. Y tuvimos su retroalimentación y tuvimos una gran colaboración con esta investigación. Entonces, eventualmente esperamos que los beneficios de esta investigación lleguen a los consumidores.
Entonces, pues, no me queda más que agradecerte. Yo creo que es una de esas grandes cosas, de esas grandes decisiones que se toman en favor de los consumidores y que es perfectamente bueno que lo haga. Te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Gracias, David. Muy buena noche. Hasta luego, que te vaya muy bien.